Gracias, así es. Continuamos con más informaciones para la emisión estelar de los noticieros hoy mismo desde el departamento del Lempira. Las autoridades del Hospital Juan Manuel Gálvez y voluntarios planifican una maratón para recaudar fondos a beneficio de este centro asistencial. ¿En qué áreas se estarían invirtiendo los mismos? A continuación se pronuncia el director César Enamorado. Fíjese que sí hay múltiples situaciones en el hospital. Yo pienso que así como hemos recibido apoyo de nivel central y del gobierno de la República, como ha sido notable este año en el tema de esterilización, en el tema de lavandería, en el tema de rayos X, también hay otros temas importantes como el muro perimetral, como el arreglo de ambulancias, también alguna deuda que se ha adquirido en el tema de esterilización, que sin duda alguna viene a afectar directamente al hospital. Nosotros esperamos que el paciente ya no tenga la necesidad. La carencia de insumos y medicamentos son dos temas de los que más adolece este centro asistencial, concluyó el director. Desde Gracia Lempira soy Carlos Sorto y con este enlace regreso al estudio. Un poste del tendido eléctrico amenaza con provocar un cortocircuito en la colonia San Miguel en Tegucigalpa, por lo que los habitantes piden que sea removido. Una enorme cuneta sin su tapadera mantiene preocupados a los habitantes del sector del barrio La Granja, ya que los peatones lamentan que se han dado varios accidentes en niños, no videntes y adultos mayores. Promontorios de basura se acumulan en una curva en la colonia La Sosa en Tegucigalpa. Sus habitantes manifiestan que es un peligro transitar por el sector, ya que no existe una acera. Entre la colonia La Era y la Travesía, peatones denuncian insalubridad por derrame de aguas residuales. Manifiestan que han tenido que denunciar el problema en reiteradas ocasiones, ya que no soportan el mal olor. Lorendolmo, Noticieros Hoy Mismo. Gracias. Continuamos con la información. Hoy asumió o tomó posesión la Junta Directiva del Mercado Zonal Belén, encabezada por Rafael Sánchez, quien va a presidir la misma. ¿Bajo qué parámetros o qué nuevas acciones tomarán en este mercado capitalino? Escuchamos a Rafael Sánchez. 2 años más en estar al frente de la Asociación del Mercado Zonal Belén, y recuerde que vamos a seguir trabajando. Nosotros venimos ya de 4 periodos a seguir trabajando. Fue electo por la máxima autoridad, la Asamblea, es la máxima autoridad de nuestros estatutos, de nuestra asociación, y por lo tanto hay proyectos buenos como construir este salón, ya empezar en febrero, el salón de usos múltiples, y también ya a ver que las autoridades de la alcaldía los pueda ayudar para construir el nuevo parqueo, donde podamos aglomerar unos 200 vehículos para los clientes, que tenemos un previo atrás de los bomberos. Atrás de aquí del mercado hay un previo que pertenece a la asociación, son previos de la alcaldía municipal, pero sí hay un estacionamiento ahí que podemos ampliarlo con la ayuda de la alcaldía municipal o el gobierno en turno. Con este último proyecto de la ampliación del estacionamiento para aproximadamente 200 vehículos, lo que se busca es estimular más la llegada de clientes en el mercado zonal Belén. La información continúa en la parte oriental del país con nuestra compañera Kenia Cáceres. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex. Les saludamos a todo el pueblo hondureño desde la zona oriental. Y es que la alcaldía municipal de Damlí, en asesoría con lo que es la Secretaría de Infraestructura y Transporte, realizan lo que es el estudio de un levantamiento topográfico para 2 proyectos macros de lo que es una rotonda, así también como la creación de un bulevar de la entrada de Damlí hacia el valle de Camastrán. Escuchemos a los representantes de la CID y de la alcaldía municipal de Damlí. Andamos haciendo el acompañamiento para, en primera instancia, un estudio topográfico que nos arroje todos los datos necesarios para el correcto diseño de esta rotonda, de este bulevar. De manera que se puede realizar con fondos municipales, sin embargo no descartamos que se pueda realizar con fondos de gobierno central. 2 rotondas, un bulevar hacia la salida de Amastrán, ¿verdad? Que se implementa para poder, quizás no se va a ejecutar de un solo todo el proyecto, pero sí ya se están manejando fondos para que podamos por lo menos empezar con una etapa. Hay que destacar que estos proyectos serán con fondos municipales y con ellos se prevé poder mejorar la problemática del tráfico vehicular. Trasladamos micrófonos
hasta la Tierra de las Flores de nuestro compañero Omar Valenzuela. Buenas tardes. Buenas tardes, Kenia. Un placer poderles saludar desde aquí, desde la ciudad de Ciguatepeque, donde hemos abordado a la jefa de la OMEP número 16 con esta muy mala noticia. Hay asaltos, pero también hay violencia, en este caso de los hijos hacia los padres, y esto incrementa día con día. Escuchamos a continuación. Quiero decirle que algo que llama mucho la atención, detuvimos a una menor de edad quien casi le causa muerte a su progenitora. Inmediatamente fuimos alertados y a esta persona, a esta niña, a esta menor de edad, quien estaba bajo los efectos del alcohol, se le decomisó un arma machete. Gracias a Dios actuamos de inmediato y pues no sucedió algo peor. Pero bueno, estamos viendo de que hemos perdido valores, hemos perdido supervisión y hemos perdido autoridad los padres con nuestros hijos, porque hablábamos de que el maltrato familiar o la violencia doméstica se daba del compañero de hogar a la compañera de hogar o problemas de convivencia entre pareja. Ahora vemos que hasta los hijos están arremetiendo contra sus padres. Este es un hecho que se da muy repetitivo en la ciudad y hay que prestarle mucha atención a los menores, ya que andan justamente también en las calles asaltando. Desde aquí, desde la ciudad de Ciguatepeque, a través de Noticieros Hoy Mismo, nos vamos a una pausa, no nos cambien. La sección económica es presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. En nuestra noticia económica, el sector bananero urge que se apruebe el presupuesto 2023, porque esto está provocando retrasos en inversión y prácticamente que muchas personas que dependen de un empleo estén, como dice uno, de manos cruzadas. Me acompaña en este momento Sandra Dera, quien es productora de bananos, para que nos dé más detalles. Buenas noches. Así es, licenciado. El pasado noviembre estuvimos en Israel reunidos con algunos inversionistas que están interesados en poder invertir aquí en el agro en Honduras, específicamente en el sector banano, y es por eso que en este momento estamos a la espera de que se pueda aprobar este presupuesto para poder iniciar esos proyectos, ya que tenemos proyectado que para este 2023 ya poder estar cosechando en las fincas bananeras. Así que es el llamado, ¿verdad?, para todas las autoridades correspondientes que nos puedan apoyar en la aprobación de este presupuesto, porque urge, es algo urgente para el sector bananero. Sí, y hay una gran cantidad de productores que se ven afectados con este retraso, y de cuántos empleos estamos hablando también que están paralizados. Así es, ya son más de 3.000 empleos los que están esperando, estas personas están esperando que se puedan reactivar las bananeras y que en este momento no tienen ningún sustento. Muchos están migrando en las caravanas y es algo bastante preocupante porque es un problema socioeconómico en cada comunidad donde estaban estas bananeras. Sí, y lo más impactante es que el producto hondureño ya no se está vendiendo ni aquí en Honduras ni en el extranjero por lo mismo, porque falta ese presupuesto. Así es, otros países vecinos están aprovechando esta problemática que tenemos aquí los productores para poder ingresar producto a Honduras muchísimo más caro, y pues también, como usted lo mencionaba, ya no se está viendo producto hondureño, en este caso banano, en otros países. Sí, y lo más impactante es que hasta esta fecha, desde que sucedieron los últimos fenómenos, no hay respuesta contundente de decir ya está el apoyo. No, en este momento pues hemos tenido la visita, por ejemplo, de la ministra hace un par de días a las fincas bananeras para que ella pudiera conocer la realidad del sector. Sin embargo, pues continuamos esperando respuesta, que esperamos que sea una respuesta positiva y tenemos esa esperanza de que se pueda levantar nuevamente el sector. ¿Esperan una fecha en especial? ¿Qué fecha les dieron en la última reunión? Bueno, tiene que ser lo más pronto posible. Ya pasaron 3 semanas, entendemos las fechas de las que venimos, los días festivos. Sin embargo, a esto hay que comenzar a trabajar ya y esperamos una respuesta por lo menos en los primeros días de este mes de enero del 2023. ¿Cómo están las fincas actualmente? Bueno, prácticamente son un desierto, no hay nada, están los puros terrenos, incluso hay bastantes problemas de invasión en algunas de las fincas ya. La impotencia ver así las fincas después de verlas verdes hace poco produciendo. Así es, y sobre todo ver a las personas que trabajan y dependen de este sector, que en este momento están pues únicamente esperanzadas a las decisiones que puedan tomar las respectivas autoridades. Y no solo eso, los bordos todavía, ¿ya lo repararon o no en este sector? Todavía hay bastante infraestructura de bordo dañado que no se le ha puesto mano, por decirlo así que bueno, también hacemos el llamado a las autoridades correspondientes, al FIS, al CID, a que puedan revisar todos los bordos, porque todavía estamos vulnerables, no sabemos lo que va a ocurrir con el tema del clima en este 2023, así que pedimos el apoyo a que se puedan mejorar y la infraestructura de estos bordos. Evitar una tragedia en este caso, donde ustedes lo han perdido todo, una gran cantidad de millones, no solo de ustedes como productores, sino que
todos los que producen alrededor, también palma africana, de todos los sectores. Así es, en el pueblo de Santiago se perdió maíz, papaya, muchas hortalizas y bueno, el banano, que es el sustento del más del 80% de la población de Santiago. ¿Y de qué están viviendo ahorita en Santiago? Pues prácticamente de nada, tal vez de los 15, 20 dólares que mandan los familiares de remesas de Estados Unidos, pero pues sabemos que no debe ser así. Es necesario que estas personas se reintegren a su trabajo y es por esa razón que urge que se apruebe el presupuesto para reactivar las bananeras. Muchas gracias, muy amable. A Sandra Dera, productora de bananos aquí en la zona norte de nuestro país, con esta importantísima información y que se ve afectado el sector productor aquí en la zona norte de nuestro país. A continuación seguimos con más información. La sección económica fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Muchas gracias, Jason Maldonado. En San Pedro Sula y en la ciudad Puerto de la Ceiba, los pacientes renales se encuentran bastante preocupados con incertidumbre ante la garantía del tratamiento para el año 2023. Escuchemos. Siempre la expectativa, esperando pues de que este 2023 pueda ser mejor que el 2022, ya que pues el 2022 no fue nada alentador por los problemas que tuvimos de desabastecimiento de medicamentos. El tema también de garantía de tratamiento no fue de los mejores, pero sin embargo pues estamos a la expectativa de la nueva aprobación del nuevo presupuesto general de la República, de igual manera que nos puede incluir la partida presupuestaria de acuerdo a la incidencia de casos nuevos en pacientes renales que se está dando en el país. Esto pues en aras de garantizar y que se pueda también incrementar el cuadro básico de medicamentos para los pacientes y poder mejorar la salud de cada uno de nosotros. Esto es lo que podemos informar desde la ciudad Puerto de la Ceiba. Continuamos con más información aquí en Noticieros Hoy Mismo. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Dale, vamos. La recaptura hoy de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán en Culiacán, estado de Sinaloa, desata una ola de violencia en esa Ciudad de México. Detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico. Declaran emergencia sanitaria en Roatán, Islas de la Bahía, ante un creciente brote de malaria. Ya llevamos 5 comunidades que han sido bien identificadas con casos de malaria. Hoy lo han atendido. Hoy sí, pero nada más que dar un medicamento encontramos. Médicos reanudaron hoy la atención en los centros asistenciales públicos, pero pacientes siguen sin recibir medicamentos. Al menos 700 personas diarias ya pueden venir. Lamentablemente continúa entregándose solamente un frasco de insulina. Gripe aviar que está matando los pelícanos en Puerto Cortés. Es lesiva para los humanos, pero en forma leve. Esto solo que realmente uno toque un pelícano, en este caso ya enfermo. Fallece paciente de la tercera edad por COVID-19 no vacunado en Hospital de la Ceiba, Atlántida, donde hay 6 hospitalizados, 5 de ellos graves. Estado grave, ventilación. Y esto hay que recalcar de que la mayoría son personas de la tercera edad. Esta noche en Porque Nos Importa, la necesidad de reactivar la economía y la generación de empleo. Inhumado en las criptas de la Basílica de San Pedro, el Papa Emérito Benedicto XVI en una ceremonia privada. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Hoy fue inhumado en las criptas de la Basílica de San Pedro el Papa Emérito Benedicto XVI en una ceremonia privada encabezada por su sucesor, el Papa Francisco. Estos son los detalles con Marlon Reyes. Esta es la noticia del día. Decenas de miles de personas se dieron cita en el funeral de Benedicto XVI, presidido en la Plaza de San Pedro por su sucesor, el Papa Francisco, algo inédito en la historia reciente de la Iglesia.
Y es que Benedicto XVI, fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 años, pasará a la historia sobre todo por haber renunciado al cargo en 2013, el primer pontífice en hacerlo en más de 6 siglos. La ceremonia contó con la asistencia de cardenales y religiosos de todo el mundo. También estuvieron varios líderes políticos, aunque el Vaticano, no siendo un funeral de Estado, solo invitó oficialmente a delegaciones de Italia y Alemania. El Vaticano describió las exequias del pontífice alemán como solemnes pero sobrias, tal como era su deseo. En el centro del atrio de la Plaza Vaticana se colocaron los restos mortales de Joseph Ratzinger con una copia de los evangelios. Allí llegó tras una breve procesión desde el interior de la Basílica de San Pedro y después de que el miércoles fueran introducidos en un féretro de madera de ciprés como manda la tradición. En el interior del ataúd se habían introducido objetos identificados con el papado de casi 8 años de Benedicto XVI, entre ellos medallones y monedas del Vaticano con su imagen, acuñadas durante su papado y que circularon en las dominaciones del euro. El Papa Francisco llegó minutos después en silla de ruedas. Se sentó en un sillón colocado especialmente para él en el altar. Durante la homilía, el argentino destacó la sabiduría, delicadeza y entrega que su predecesor supo esparcir a lo largo de los años. È il popolo fedele di Dio che reunido acompaña. Es el pueblo fiel de Dios que reunido acompaña y confía la vida de quien fuera su pastor. Siamo qui con el profumo de la... Como las mujeres del Evangelio en el sepulcro, estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle una vez más ese amor que no se pierde. Y queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que Él supo esparcir a lo largo de los años. Vogliamo dire insieme, Padre, nelle tue mani consegniamo il tuo spirito. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. Queremos decir juntos, Padre, en tus manos encomendamos su espíritu. Benedicto, fiel amigo del esposo, que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz. Aunque Francisco presidió la ceremonia, la misa fue celebrada por el decano del Colegio Cardenalicio y concelebrada por unos 120 cardenales, 400 obispos y 4,000 sacerdotes. Como había adelantado el Vaticano, la celebración siguió las exequias referidas a un pontífice, pero con algunos elementos originales y eliminando otros. Se modificaron, por ejemplo, las oraciones en las que se menciona la sede vacante o el fallecimiento de un pontífice reinante y eliminado la oración final del vicario de Roma. Quizás el momento de mayor silencio y pesar en una colmada plaza de San Pedro en el Vaticano fue cuando un grupo de 12 guardias, vestidos de negro y camisa, moño y guantes blancos, llevaron lentamente y con paso marcial frente al Papa Francisco el féretro en cuyo interior yacían los restos de Benedicto XVI, y cuando el cortejo se detuvo frente al actual pontífice, Francisco se persinó, inclinó su cabeza y posó su mano derecha sobre el ataúd de Joseph Ratzinger. El primer papa alemán de la historia moderna fue inhumado en una ceremonia privada en la cripta de la Basílica, en la que fuera la tumba de Juan Pablo II hasta 2011, dado que sus restos mortales fueron trasladados a la Basílica tras su canonización. De hecho, esta es una de las capillas de las grutas vaticanas más cercanas a la tumba del apóstol San Pedro. Marlon Reyes, Noticieros Hoy Mismo. Esta fue la noticia del día.
Emergencia ha declarado la Regional de Salud en Roatán, Islas de la Bahía, debido a un brote de malaria en varias comunidades. El incremento de casos de esta enfermedad infecciosa inició el pasado 24 de diciembre en Roatán. Ya llevamos 5 comunidades que han sido bien identificadas con casos de malaria, ¿verdad? Es importante mencionar que en el 2020-2021 respectivamente cerramos ambos años con únicamente 4 casos de malaria, a diferencia del 2022 que cerramos prácticamente con 32 o 35 casos de malaria. Entonces sí vemos que el aumento es bastante alto y para eso estamos aumentando los esfuerzos, ¿verdad?, de todas las acciones, tanto en la investigación de los casos para poder abordar a las personas inmediatamente. Recordemos que el éxito para controlar la malaria es inmediatamente iniciar el tratamiento a las personas que han sido diagnosticadas. La malaria es una enfermedad que se caracteriza por ataques intermitentes de fiebre muy alta y se transmite por la picadura del mosquito Anopheles hembra. Como síntomas, signos y síntomas, fiebre, escalofríos, sudoraciones y dolor de cabeza en la mayoría de los casos, y en casos mucho más graves puede presentar defectos de coagulación, insuficiencia renal crónica y también insuficiencia hepática y causar básicamente un coma y hasta la muerte. Es muy importante recordarle a la población que debe de mantener las medidas de prevención contra este tipo de enfermedad, como ser evitar los criaderos de zancudo, mantener limpio tanto sus hogares como su vecindario. La mesa multisectorial se reunió hoy en Roatán para abordar medidas de contención que estarán realizando en las comunidades afectadas. Francis Espinal, Noticiero Hoy Mismo. La gripe aviar puede ser lesiva, pero en forma leve en los humanos, explicaron hoy autoridades del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, SENASA, que está tomando medidas sanitarias ante la muerte masiva de pelícanos y especies de la fauna marina en Puerto Cortés y en La Ceiba. Aunque la gripe aviar puede no ser mortal en el humano, se debe de evitar el contacto con animales muertos o lugares expuestos a la contaminación. Esta es una enfermedad zoonótica, pero la probabilidad de eso es mínima. Esto solo que realmente uno toque un pelícano, en este caso ya enfermo, y que uno tal vez manipula ese animal y después sin lavarse las manos vaya y se toque la boca, o que tenga tal vez una herida por los fluidos corporales, pero esa probabilidad es mínima. No hay probabilidad, si existe, probabilidad cero no hay, ¿verdad? Pero repito, la probabilidad es mínima. Los pescadores están tomando sus medidas de precaución, evitando las zonas donde han aparecido las aves muertas. Ya estamos tomando las medidas del caso. Nosotros como cooperativa de pescadores Copescol que somos, ya tenemos nuestras propias medidas de higiene, ya tenemos instrucciones de que no tenemos que acercarnos a las aves, ya el contacto que teníamos antes ya no lo podemos tener en este momento porque tenemos conocimiento que hay una influencia aviar que está azotando a las aves, las está matando, y esto también puede perjudicarnos a nosotros en nuestra salud. Solo hoy fueron encontradas 10 aves silvestres muertas, sumando 45 pelícanos en 2 semanas. Más de 45 y también gaviotas, ¿verdad? Que es lo preocupante, que no solamente pelícanos están muriendo. El problema, por ejemplo, hace como un mes encontramos una gran cantidad de jaivas y nunca se tuvo un informe. Entonces ese es el problema, que pasan cosas y nunca tienen un informe que realmente está pasando en Puerto Cortés. Los epidemiólogos y biólogos de SENASA advirtieron en un comunicado que se prohíbe la manipulación de aves muertas o enfermas, tanto marítimas como silvestres, así como sus heces o restos y cualquier superficie de fuente de agua que pueda haber estado expuesta a la contaminación. José Luis Herrera, Noticiero Hoy Mismo. Tras alcanzar acuerdos entre el gremio médico y gobierno, más de 3.500 consultas externas se han retomado hoy en los diferentes hospitales en la capital. Lamentablemente aún no hay medicamentos para los pacientes. Muchos decidieron regresar hasta hoy, luego de un mes, al escuchar el día de ayer que ya el conflicto se había solventado. Vengo por la oftalmología. ¿Y ha venido estas semanas atrás? No volví desde el 8 de diciembre que vine a la entrevista y no me atendieron. No volví. Sí, me ha afectado bastante, pero los médicos no pueden hacer nada porque si el gobierno no dice nada, no arregla nada, ellos los apoyamos nosotros también a ellos.
En el caso del Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax, al menos 500 consultas diarias ya se han retomado. ¿Le han dicho que la van a atender con normalidad? ¿Ya la atendieron? Está mi esposo adentro. ¿Y han venido durante estas semanas aquí al hospital y no habían sido atendidos? No, o sea que le toca cita hoy. Al menos 700 personas diarias ya pueden venir de manera normal al Instituto Nacional del Diabético tras la suspensión de estas asambleas. Lamentablemente continúa entregándose solamente un frasco de insulina. Ahorita insulina es la que no hemos conseguido, ¿verdad? Yo vengo de Olancho y insulina sí está un poco deficiente, ¿verdad? ¿Cómo está haciendo usted? Comprándola, ¿verdad? ¿Cuesta? En la farmacia me cuesta 780 lempiras. En el Hospital Escuela las atenciones se han dado de manera normal, no así la entrega de medicamentos. A veces hay, a veces no hay. ¿Tiene que comprar? Comprarla. Sí. ¿Y son caras? Cara, depende de la medicina que tomamos. Luego de mes y medio, los pacientes ya están revisados por los médicos. Sin embargo, la falta de medicamentos hace que su calvario continúe, en especial para aquellos que no pueden comprarlos. Nirvana Velázquez, Noticieros Hoy Mismo. Esta es la situación en San Pedro Sula. Me hicieron la cita y que viniera a ver si... Don Israel Solís denuncia el pésimo servicio que le brindaron hoy en el Centro de Salud Miguel Papa Barahona. Los servicios públicos en Honduras no son públicos, son privados, porque por todo tienen que cobrar. Si usted no trae los 5 lempiras de la consulta, no pasa consulta. Y a mí me mandaron ahorita a hacerme unos exámenes, me cobran 50 lempiras, no tengo trabajo, ¿de dónde los voy a agarrar? Entonces no me los voy a hacer. Y hablé con la directora de aquí del Centro de Salud, Miguel Papa Barahona, me comunicó que nadie me lo puede exonerar. O sea, en otras palabras, yo tengo que ver cómo hago para conseguir esos 50 lempiras para poder pagar esos exámenes. Los médicos volvieron a las consultas externas después de 35 días en asambleas informativas. Se volvió a la normalidad a partir de hoy. En la atención de pacientes siempre con el mismo problema que tenemos, pues la falta de algunos medicamentos e insumos. Todavía está pendiente el pago de los reajustes salarial de un buen número de médicos, no son pocos. Los especialistas de la salud continúan sin pago. Se inició el diálogo, fuimos escuchados, en el cual pues se reactivó la comisión presidencial, el cual va a dar inicio el 10 de este mes. Entonces, por el cual dimos por finalizado las asambleas informativas sin represalias y a partir del día de hoy ya estamos atendiendo a la población. La escasez de medicamentos continúa en los hospitales públicos y los centros de salud en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Balaceras, incendios y tomas de carretera deja la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en Culiacán, Sinaloa. Ovidio es pedido en extradición por Estados Unidos. Todavía a esta hora México no ha confirmado su extradición. Después de más de mes y medio sin recibir atención, hoy se reanudaron finalmente las consultas en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, solo que no todos los pacientes recibieron sus medicamentos. Los pacientes agradecen el poder recibir atención después de permanecer casi un mes y medio sin consulta, pero lamentan que es alto el desabastecimiento de medicinas. Hoy lo han atendido. Hoy sí, pero nada más que solo un medicamento encontramos, ¿verdad? La otra no. Como es controlada, eso vamos a ver cómo hacemos. O sea que no está el otro medicamento. No, el otro no hay. Es que usted sabe cómo estamos, ¿verdad? ¿Cuál es el otro medicamento que le falta? Si me puede mostrar, amiga. Solo es Dilactin. Son cápsulas. ¿Ese para qué es? Es para el cerebro. Sí, eso estamos pensando, que si no había que comprarlo. Pues que mire la señora presidenta a ver qué hace, pues que la salud es lo primero. Sin embargo, los médicos manifiestan que existe un 85% de abastecimiento de medicamentos. A pesar de que tenemos un 85% de abastecimiento, hay medicamentos que son de gran demanda, como lo son algunos antipsicóticos, como lo es la risperidona, y algunos ansiolíticos, como lo es la clonazepam, ¿verdad? Que es la que mayor demanda existe, ¿verdad? Entonces, por ende, los pacientes tienden a quejarse en ese sentido, pero sí tenemos otros fármacos, o sea, que antipsicóticos. Los médicos esperan que las autoridades sanitarias y el gobierno cumplan con el acuerdo firmado para que los pacientes no se sigan viendo afectados. Loren Dolmo, Noticieros Hoy Mismo. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, la licenciada Ana María Villeda de Cafati esta noche en la sección Porque Nos Importa, y el objetivo primordial, la gran meta de 2023, la reactivación económica. Ya volvemos. Honduras tiene una economía muy abierta, por lo tanto, que Honduras crezca mucho
o decrezca, depende de qué tan bien le va al resto del mundo, a nuestros compradores y a nuestros vendedores. Si la producción del mundo está bien, a Honduras le va bien. El impacto de la pandemia del COVID-19 y de la invasión de Rusia a Ucrania han dado como resultado un aumento de la inflación, un fenómeno que viene afectando a numerosos países en el mundo. La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo, y el principal efecto negativo es que al haber un aumento general de precios disminuye el poder adquisitivo de la moneda. Fue Estados Unidos la primera economía del mundo en sentir las repercusiones a finales del 2021, pero enseguida la inflación se ha ido sintiendo en todas las economías. Según el Banco Mundial, en casi la mitad de los países más ricos, este año la inflación está por encima del 5%. Un salto tan repentino y extendido que no se había sentido en los últimos 20 años. Pero los países con economías menos desarrolladas tampoco han escapado a este fenómeno financiero. Uno de ellos es Honduras, donde además de los dos factores que provocaron la inflación, se suma el impacto de los fenómenos climáticos. El índice de precios al consumidor se mantuvo al alza en 2022, mientras en otros países de la región retrocedió o se mantuvo, en virtud de estrictas medidas implementadas por los gobiernos. Los detalles a continuación con Rodolfo Velázquez. Comprar productos de la canasta básica cada vez cuesta más. Llenar el tanque de combustible de su vehículo resulta ahora mucho más caro. Esto está pasando en casi todo el mundo. El incremento de la inflación es un fenómeno global. Una alta inflación a nivel mundial, el rompimiento de los mercados, de la cadena logística, el problema que tenemos aún con la guerra entre Rusia y Ucrania y todavía la situación en China en cuanto al COVID, que está en un detonante importante. Todos los elementos de la guerra entre Ucrania y Rusia tuvo un impacto significativo sobre el precio de los alimentos, ¿verdad? Debido a que los productos se incrementaron dado que muchos de los insumos vienen de esa zona, ¿verdad? Que Honduras tiene una economía muy abierta. Por lo tanto, que Honduras crezca mucho o decrezca depende de qué tan bien le va al resto del mundo, a nuestros compradores y a nuestros vendedores. Si la producción del mundo está bien, a Honduras le va bien. El aumento en el costo de la vida y el poco poder adquisitivo para la población se ha vuelto un fenómeno mundial. Nosotros vamos a cerrar con una inflación muy parecida a la de muchos países del mundo, pero no estamos en el percentil de inflación más alta. Hay países que tienen inflaciones de 30, 40, 50 y hasta más de 100%. En nuestro caso, pues la tenemos bastante controlada, aún siendo alta. Para el caso, la inflación en noviembre del 2022, la inflación interanual alcanzó un 10.44%. En comparación a la inflación interanual de noviembre del 2021, fue un 4.95% con un aumento del 5.49%. Recordemos que de esta inflación de noviembre, el 45% fue importada. Y el impuesto más grosero para la gente es la inflación, y sobre todo para nuestra gente más pobre, porque es el que tiene ingresos más limitados. Y cada vez que sube el precio de la canasta básica alimenticia, ya vimos en noviembre, inflación 10.44, pero la inflación de alimentos 18%. Honduras cerró el 2022 con un crecimiento económico estimado de 3.8 a 4%, después de la recuperación del Producto Interno Bruto en 2021. Y el gran problema es que a nivel global la inflación es muy alta. Como la inflación es muy alta, las grandes economías, Estados Unidos, han adoptado medidas, han subido las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, eso reduce el consumo. Y al reducirse el consumo, se consume menos. Porque la mayor cantidad de productos nuestros elaborados en Honduras va hacia el mercado norteamericano. Y no son productos básicos, esenciales. Y por tanto,
podemos vernos afectados, y ya se vio en la maquila que empezó muy bien el año, pero en los últimos 4 meses ya vemos que cerraron varias empresas. No significa pues que nosotros nos vamos a conformar con que no nos afecte o que la inflación nuestra es más baja y que no nos vamos a preocupar, porque sí es un tema de preocupación. Lo que nosotros necesitamos hacer es trabajar a la par. El gobierno con la empresa privada, con la sociedad civil, todos hombro a hombro, buscando que haya una gran producción nacional de bienes y servicios para poderle hacer frente a esta inflación que nos va a venir a afectar el próximo año o este mismo año. La inflación interactual en Costa Rica descendió de 10.3% a 8.26% hasta el recién pasado noviembre y busca fortalecer su economía implementando nuevas medidas. La primera medida fue que aumentó la tasa de política monetaria, la elevó del 4% al 9%. Eso lo que hace es encarecer los préstamos y por lo tanto el crédito se pone más caro y disminuye la producción de bienes y servicios. Y la otra medida fue que al aumentar el encaje mínimo legal del 10 al 15%, lo que hace el Banco Central es retirar dinero de la economía y de esa manera evitar de que los precios sigan creciendo. Buscarle créditos blandos a las pymes, a las pequeñas organizaciones, darles el apoyo del Estado para que precisamente la gente pueda generar sus propios recursos regionalmente y que traten de ir saliendo adelante. Frenar la inflación y al mismo tiempo empujar la recuperación económica es una complicada ecuación ante el sombrío panorama. Tratar de evitar que ese monstruo que se está gestando en la economía internacional nos impacte en Honduras. De eso es lo que se trata, para evitar la pérdida de empleos. Porque si no adoptamos las medidas, puede ser muy fuerte para Honduras, que se pierdan muchos empleos. Eso obviamente nos genera una serie de desafíos como gobierno y nos obliga a seguir implementando medidas como el subsidio de la energía eléctrica, el subsidio de los combustibles, las operaciones de mercado abierto para absorber los excesos de liquidez y el control del deslizamiento de la moneda para que la inflación afecte lo menos posible la bolsa del pueblo hondureño. Se deben focalizar mejor todos los programas sociales, todos los programas como por ejemplo que son de transferencias monetarias condicionadas, ¿verdad? En primer lugar, y adicionalmente todos los programas como son el tema de subsidio de energía, porque si no, el gasto se vuelve ineficiente. Entonces usted tiene que generar que su gasto tenga mucho mayor impacto. La inflación y el desempleo son los dos grandes enemigos a vencer en el 2023. Y si le alineamos el término de inflación con el mercado laboral hondureño, recordemos que 4 millones de hondureños contienen la fuerza laboral y que entre 350,000 a 400,000 son desempleados, lo que genera una tasa de desempleo del 8.75%, lo cual es de las más altas en la región de Centroamérica, con más de 2.5 millones de subempleados. Se derogó la ley de empleo por hora, lo cual es correcto. Sin embargo, no se tiene el instrumento alternativo para dar una legislación que permita tener empleo parcial a jóvenes que muchas veces se desempeñaron en labores como son los call centers, ¿verdad? Para poder obtener empleo. Entonces, si usted tiene una legislación alternativa, eso hubiese generado que no se hubieran perdido puestos de trabajo en el país, ¿verdad? El motor de la economía de un país y por tanto el motor de la prosperidad en un país es el sector privado, trabajadores y empresarios. Y el gobierno debe de asumir siempre que su rol es facilitarles la vida, no amargarles la vida a los trabajadores y a los empresarios con mayores impuestos o con mayores trabas burocráticas, administrativas y sobre todo con corrupción, ¿verdad? Los expertos advierten que existe un 50% de probabilidades que se produzca una mayor contracción económica global. Tenemos que hacer todavía mayores esfuerzos para mejorar nuestro clima de negocios, una aprobación de una nueva versión, de una metodología para el empleo por hora, creo que sería un buen paso. La simplificación tributaria, que aún está pendiente, creo que sería otro buen paso. Y yo creo que continuar, reitero, mejorando el clima de negocios para aumentar los números de puestos de trabajo. Debemos tener una política monetaria y fiscal coherente con esto y tenemos que tener una política concreta, orientada
a la producción agroalimentaria del país para asegurar, en primer lugar, que tengamos comida suficiente y que la tengamos a buenos precios, para que no nos impacte sobre todo al más pobre. Y que debemos de volcar nuestros ojos hacia adentro, hacia la producción nacional, hacia lo hecho por manos hondureñas, como la solución para mitigar estos efectos. Dejemos de voltear hacia afuera, no va a venir nadie de afuera a solucionar nuestros problemas. Somos nosotros los responsables de asumir esta responsabilidad. En conclusión, este año se presentan muchos retos, por lo que se deben diseñar políticas que sean eficientes y efectivas para atenuar la avalancha económica mundial. Honduras cerró 2022 con un déficit fiscal de 4%, una tasa de inflación interanual de 11%. La inflación y el desempleo son dos de los indicadores que el actual gobierno está obligado a intervenir mediante la toma de decisiones con políticas públicas razonadas para aliviar la precaria situación social que vive más del 70% de los hondureños. Hasta ahora, las medidas que ha puesto en vigencia el gobierno han ido en contracorriente, como la derogación de la ley del empleo por hora, y si a esto se suma la inseguridad jurídica, las consecuencias son nefastas para la economía, traducidas en pérdidas masivas de puestos de trabajo, condiciones negativas para crear nuevos espacios laborales, la fuga de capitales y la ausencia de inversión nacional y extranjera, entre otras. Precisamente ante el panorama poco halagüeño que se cierne en este año sobre la economía nacional, el sector privado hizo un llamado al gobierno el miércoles de la presente semana para que priorice políticas públicas orientadas a la reactivación económica, la generación de empleo y garantizar la seguridad jurídica principalmente. Este mensaje de los empresarios, que ellos están dispuestos a acompañar para que se reactive la economía, nosotros somos del criterio que es acertado, más en este momento que el año inicia, porque si no se aprovechan y los políticos insisten en llevar agua a su molino en lugar de remediar los problemas que aquejan el país, entonces nada podemos esperar, pero si lo hacen, los resultados serán prometedores y plausibles. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer. Aquí en TCI, en Noticieros Hoy Mismo, le estamos dando cobertura permanente a esta etapa pública de entrevistas a los candidatos a magistrados y magistradas de la nueva Corte Suprema de Justicia. Pues bien, la etapa continuó hoy en su segundo día. 13 aspirantes a magistrados a la nueva Corte Suprema de Justicia se sometieron hoy en esta segunda jornada de audiencias públicas ante la Junta Nominadora, con lo cual ya entre ayer y hoy suman 25 evaluados. Respondieron preguntas sobre diversos tópicos. El postulante Gerardo Enrique Gómez calificó a la justicia como una virtud moral de la cual carece el país. Al existir justicia, va a existir inversión, tanto nacional como extranjera. Al existir inversión, va a haber Estado de Derecho. Al existir Estado de Derecho, todos procuraremos estar en paz, en tranquilidad y en desarrollo con uno personal y para con cada uno de sus seres queridos. Para la aspirante Yesenia López Cepeda, el país no debe tener una justicia selectiva porque todos los hondureños son iguales ante la ley. Por lo tanto, no debe haber escogencia de cuáles casos deben de pasar a ser judicializados y cuáles no. Y la facultad del Ministerio Público, en tanto que tiene la acción penal, debe de ser general. No podemos tener una justicia selectiva, no podemos seleccionar a quienes vamos a judicializar y quienes no. Gloria Bertila Oyuela considera que el aborto es un atentado contra la familia y la humanidad. Porque está el valor de la vida de una mujer, pero también está el valor de un no nacido. Entonces, creo yo que tiene que sopesarse en su momento las condiciones en que se presentaron los hechos.
Ismael Molina Rodríguez promete luchar por una efectiva independencia de los funcionarios judiciales. Que el pueblo hondureño está ávido de volver a confiar en sus instituciones. Queremos nosotros, desde nuestra perspectiva, que el pueblo hondureño ya no tenga ningún ápice de duda cuando lleva o somete a que determinado órgano jurisdiccional conozca su caso. Un juez o magistrado no debe tener conflicto de intereses comerciales o mercantiles, según José Luis Arévalo. Lo mejor es que un juez se dedique a esa actividad, a juez, porque cuando nosotros sabemos bien, y los que somos abogados sabemos bien, si yo soy accionista de una empresa y soy magistrado y soy juez, y llega alguien de esa empresa que también soy parte, aunque de forma indirecta, porque aquí sabemos los testaferros, no voy a actuar correctamente. Por eso es que usted se fija, el juez trabaja exclusivamente para el Poder Judicial. El Poder Judicial debe garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual, afirma José Ricardo Pineda. Evitar y erradicar totalmente la revictimización, evitar esa ruta crítica de las víctimas de este flagelo, en la que pasan de oficina en oficina, teniendo que revivir en cada momento esa situación dolorosa en su vida. Contratar jueces de primera instancia para reducir la mora judicial, propone el aspirante José Luis Valladares. Que actualmente, por ejemplo, en el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, deberían de haber 42 jueces y solo hay 23. Entonces la mora judicial la tenemos en primera instancia. ¿Cómo reducir la mora judicial? Si usted se va al Juzgado de Campamento Olancho, mi tierra, ahí va a encontrar un juez de paz. Ese juez de paz no tiene secretaria, no tiene receptor, mucho menos aseadora. José Mauricio Salazar considera que la inseguridad jurídica es una de las causas principales de la migración irregular. El trabajo y el buscar la dignidad humana es de cada ser, pero sí es un problema serio que compatriotas nuestros salgan por tener carencias laborales en nuestra Honduras, en nuestro territorio. Es una situación compleja por no tener, llamémoslo, seguridad jurídica. De la correcta aplicación de la justicia emana la paz social, afirma Juan Wilfredo Castellanos. Estamos en un momento coyuntural en nuestro país que no se puede permitir que avance la corrupción y la impunidad. Precisamente el pueblo hondureño está ávido de una nueva justicia en nuestro país, de una nueva Corte Suprema de Justicia en nuestro país, precisamente que acabe con esos vicios, el favoritismo, que acabe con las dádivas, que acabe con el encubrimiento a la corrupción y a la impunidad. Julio César Lagos propone acciones para eliminar los casos de cohecho que involucran a funcionarios judiciales. Había que darle roles a los auxiliares de justicia, a los que estén más altos, que puedan observar la conducta de las personas. No solo inspectoría de tribunales, es el secretario judicial, que es el de mayor rango dentro de la oficina del despacho judicial. Entonces, a esta persona se le pueden asignar roles en el sentido de ir creando esa cultura anticorrupción. La conducta de los jueces debe regirse por la imparcialidad, afirma Karen Lisset Martínez. Debemos de ver los casos de manera particular, no todos los casos son iguales, ¿verdad? Entonces, si hablamos con perspectiva de género, tenemos que ponderar quién es la víctima, ¿verdad? A efecto de nosotros colocarnos también en la situación de su situación procesal, que la tenga ante nuestro conocimiento y revisar, y esa sentencia tiene que ver qué condiciones especiales tiene aquella. Liliana Patricia Paz considera limitada la participación del Poder Judicial en materia agraria. Sin embargo, puede participar a través de la iniciativa de ley para promover, ¿verdad?, algunos programas que puedan desarrollarse en el campo, tendientes a la legalización de la tierra, tendientes a la facilitación del acceso a la justicia,
por parte de la gente del campo. Luis Alonso Discoa está convencido de la preeminencia de un tratado internacional sobre una ley interna. El tratado internacional, una vez que es parte del derecho interno del Estado, no hay excusa. Simplemente no hay excusa. Debe de aplicarse. Cualquier juzgado, cualquier tribunal, cualquier togado que vaya en contra de un tratado internacional, una vez que sea parte del derecho interno, lo siento mucho, tal vez no es mi momento para calificar a alguien en este momento, pero está 100% equivocado. Mañana otros 13 aspirantes a magistrados responderán desde este podio las interrogantes planteadas por la Junta Nominadora. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Y por supuesto que a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde estaremos presentando aquí en TSI las distintas comparecencias de los candidatos y candidatas a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. Doctor Omar Videa, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, feliz año. Aquí Gracias. listos y preparados para agarrar este 2023 con toda la información y orientación, por sobre todo en los temas de salud y principalmente el COVID-19. Gracias, doctor. Igual para usted y su familia. Bueno, quiero decirle, doctor, y a nuestros amables televidentes que ya hemos recopilado toda la información que muy gentilmente y muy profesional, un trabajo muy profesional, está haciendo la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud, aportando información de lo que está pasando con el COVID-19. Y es importante que usted lo sepa. Y no lo va a saber en ningún otro lado más que aquí y de la mejor manera posible. Bueno, el punto es, son 34 muertos del 1 al 31 de diciembre, doctor, datos oficiales. 34 fallecidos solo en diciembre, del 1 al 31 de diciembre. Nos quedamos ahí en diciembre. Hoy, la Unidad de Vigilancia de la Salud, que le decía en su boletín del 5 de enero, ha confirmado un fallecido. Este fallecido es un hombre de 85 años de edad, originario del departamento de Atlántida, del municipio del Porvenir. Tiene un problema de... Este es renal, ¿verdad, doctor? ¿ERC? Sí. ¿Cómo le llaman a esto? IRC, insuficiencia renal crónica. Renal crónica, muy bien, exactamente. Diabetes y hipertensión arterial. Murió 4 del 1 de 2023 y mira el estado vacunal, doctor. No vacunado. No vacunado. Un hombre de 85 años de edad. Bueno, sí. Ese es el dato de hoy. Con ese dato de hoy, ¿cuántos fallecidos cree usted, amable televidente, que van ya en apenas 5 días de enero? 5 días de enero, doctor y amables televidentes. 5 días de enero. Aquí está la gráfica. Van 9 fallecidos. En Gracias, Lempira, en el Distrito Central, en Belén, Gualcho, Ocotepeque, en San Antonio de Flores, El Paraíso, en Gracias, Lempiras, en Copán, en el Porvenir, Atlántida, que es el último de hoy, que les hacía referencia. Van 9 fallecidos solo en enero, doctor. Y amables televidentes, esto es muy, muy, muy serio. La mayoría de ellos adultos mayores, es decir, arriba de 60 años. Pero le comparto en 30 segundos, doctor, una declaración de una señora hoy en un centro de salud aquí en la capital. Por no exponerla, evidentemente, no presentamos su rostro. Pero escuche, amable televidente, escuche, doctor Videa, lo que ella dijo hoy. ¿Cuál es su nombre, amiga? Cintia. ¿Cuántas dosis de vacuna tiene usted? Ni una. ¿Ninguna? No. ¿Por qué no se ha vacunado? No quiero vacunarme. ¿Y por qué razón? Porque no quiero. ¿No siente usted que es vulnerable ante el virus? No, cuando le toca, le toca. No diga eso. Mire, yo la voy a aconsejar. Vacúnese, es lo mejor que podemos hacer para prevenir el virus. No. ¿Por qué no? No. Hay gente que es renuente, no se quiere vacunar. Pero mire, mi amiga, es importante. Vemos que ya ha muerto mucha gente. En lo que va del 2023 ya hay 5 fallecidos por COVID. Como le digo, allí es Dios conmigo. ¿Cuál es su nombre, amiga? Cintia. ¿Cuántas dosis de vacuna tiene usted? Ni una. Bueno, reitero. Terrible. ¿Cuántas dosis tiene? Ni una. ¿Por qué no se vacuna? No quiero. ¿Pero por qué? Porque no quiero. Cuando le toca, le toca. Ahí solo Dios. Se llama Cintia. No vamos a exponer su cara, su rostro, evidentemente. Pero, doctor, yo no sé ya qué hacer. No sé ya más qué decir, doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doctor? Lastimosamente por este tipo de pensamientos y de actuaciones es que seguiremos lastimosamente prolongando aún más la pandemia. Cuando veíamos que estábamos muy cerca,
Este tipo de comportamientos en la población hace que el virus tenga nichos donde reproducirse, y uno de ellos es el caso con el cual está ocurriendo, donde no solamente los fallecidos, sino que también los contagiados se propicia más en personas que están parcialmente vacunados o no vacunados. Ya está demostrado, la vacuna sin duda alguna protege, ejerce una protección superior a la persona que no está inmunizada y que lógicamente se pone en riesgo. Si bien es cierto, son 10 signos de Dios, la vida y la muerte, pero nosotros nos podemos acercar a esas decisiones con las conductas que tomamos. Doctor, mire, yo aquí públicamente le quiero pedir disculpas porque tenemos 3 minutos y en 3 minutos no quiero que hagamos algo a la carrera presentando la semana 147 con COVID-19 y su informe de hoy. ¿Lo podemos presentar mañana, doctor? Sí, está bien. Muy bien, gracias. Porque quiero además, doctor, que en estos minutos que nos quedan, usted le dé este mensaje a la población, estos 9 fallecidos, es decir, estamos hablando de 34 en diciembre, doctor. Sí, 43 en total en lo que es la ola. Exacto, 34, 9, es decir, estamos hablando de 43. Sí, 43 personas. Sí, 43. Sí, doctor, o sea, 43. Y la mayoría de los fallecidos no tienen el esquema vacunal completo, es decir, no tienen 3 dosis, doctor. Y este hombre de hoy en Atlántida, en El Porvenir, es un hombre de 85 años, con diabetes, con problemas renales, con hipertensión y sin ninguna vacuna. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué está ocurriendo? Sí, hemos perdido la capacidad también de persuadir, de convencer por parte de las autoridades de la importancia que tiene la vacunación. En este momento todavía sigue siendo el principal elemento y seguirá siendo el elemento más importante. Por ende, yo creo que en este año 2023 se debe replantear la estrategia para poder hacer llegar a la vacuna y en algunos casos buscar medidas coercitivas, porque realmente la irresponsabilidad de uno lo complica a otros que hemos tomado la decisión de completar nuestro esquema de vacunación y que nos pone en riesgo, porque es una pandemia que pues todos nos estamos exponiendo en la medida de que hayan personas, y voy a utilizar el término, irresponsables consigo mismo y con los demás al no buscar la protección colectiva, que es lo que se consigue con la vacuna, porque mira lo que ha pasado en China. En China realmente está ocurriendo lo que ha pasado, porque más del 50% de la persona no está vacunada, y en segundo lugar, los vacunados fue con una vacuna ineficaz. Entonces, las variantes están posicionando fuertemente en este tipo de población, y hay que decirle a la población también que las variantes que ven en China, las nuevas en Estados Unidos, esas no han llegado a Honduras. No han llegado a Honduras, o sea, todavía falta ver mucho más de lo que estamos viendo en este momento con esta ola. Y lo que más preocupa no son los casos, son el número de fallecidos, que hace más de un año que no mirábamos esta tendencia. Hay una relación de un fallecido en el año 2023, cada 13 horas se está registrando un fallecido. O sea, pasamos de registros al inicio de la ola, de esta de diciembre, de tener cada 23 horas a pasar ahora cada 13 horas. O sea, los escenarios son cada día peor. ¿Por qué? Porque el virus va mutando internamente en la medida que más casos se están dando en el país, y ese es lo que podríamos decir que estará superando el pronóstico, estará superando el número de fallecidos en enero a lo que sume o lo que sumó el mes de diciembre. Mucho ojo con eso, estamos en 5 de diciembre en 5 de enero, perdón. Y si comparamos diciembre y enero, es muy probable que enero lo vaya a superar. Doctor, como siempre, muchas gracias. Doctor Omar Videa, consultor, asesor de noticieros hoy mismo en temas de salud y un especialista en temas COVID. Nos encontramos mañana para el informe, doctor. Por supuesto. Gracias, doctor Omar Videa. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.